como habíamos quedado ya la clase de ayer, hoy daremos inicio con nuestra primera clase de la UDA descifrando los componentes de la vida. Como primer tema tenemos que abordar los fundamentos de la química. Tenemos que ver de manera general qué es la definición de química, qué es materia, cómo está estructurado un átomo, ¿no? Para después dar paso a lo que es química orgánica y finalmente pues las biomoléculas, que es a final de cuentas lo que a nosotros nos interesa saber. Como primer tema quisiera comentar cuál es la aplicación de la química en la zootecnia. ¿Cuál es la importancia de que nosotros como futuros ingenieros zootecnistas en sistemas de producción tengamos las bases de química y de química orgánica? Dentro de la zootecnia hay diversas aplicaciones que puede tener la química. Una de ellas puede ser, por ejemplo, en cómo se forma el cascarón de un huevo. Tal vez alguno de ustedes ya antes se haya hecho esa pregunta. ¿Cómo es que está conformado ese cascarón? ¿A qué se debe a lo mejor que en ocasiones las gallinas ponen huevos con un cascarón un poco más delgados? O de hecho, si uno lo ve a contraluz, pues lo ves un poco transparente, ¿no? Y hay otros que tienen sus cascarones pues más gruesos, ¿sí? Entonces hablaremos de este proceso. La formación del cascarón del huevo se dice que es un proceso de precipitación natural. ¿Qué significa esto? Que la forma del cascarón o el cascarón se va formando porque a partir de la sangre de las aves pues van circulando dentro de su sangre de forma acuosa diferentes iones, que cuando se van a juntar un anión con un catión, más adelante vamos a ver cuáles son estos en particular, hace que esa nueva molécula que se forma sea sólida y por lo tanto precipita, es decir, cae por acción de la gravedad. Se tiene que un cascarón de huevo tiene un peso promedio de 5 gramos. Esto es, si ustedes le quitaran todo el cascarón a un huevo, pesaría eso. Y aproximadamente 2 gramos de ese peso serían calcio. Es decir, el 40% de ese cascarón de huevo pues está conformado por calcio. La mayor parte del calcio se asienta en un periodo de 16 horas, es decir, se van a precipitar 125 miligramos de calcio por hora. Por lo tanto, ninguna gallina puede consumir calcio tan rápido para satisfacer la demanda. Ese calcio que necesita para formar el cascarón de los huevos lo van a obtener mediante fosfato de calcio, que es esta formulita que tenemos aquí. Bien, ¿qué sucede entonces si una gallina se nutre con una dieta baja en calcio? Si una gallina le está faltando calcio en su alimentación, pues los cascarones se van a empezar a adelgazar progresivamente. Es lo que empezamos a ver como cascarones pues más translúcidos, más transparentes. Y entonces como no tiene suficiente calcio, no consume suficiente calcio en su dieta, ella tiene que ver de dónde más puede obtener ese calcio, de dónde tiene que empezar a movilizar esas reservas de calcio necesarias para poder formar el cascarón del huevo. Entonces, si una gallina se nutre con una dieta baja en calcio, los cascarones se van a adelgazar progresivamente y tendría que movilizar el 10% del calcio total de sus huesos. Es decir, si ya no tienen la demanda o no le están cumpliendo su demanda de calcio en la dieta, pues ella va a empezar a remover ese calcio de sus huesos. Si su alimentación sigue baja en calcio, pues en algún momento esa gallina va a dejar de producir huevos. ¿Por qué? Porque no tiene de dónde poder obtener el calcio, por lo tanto no va a poder formar el cascarón. El cascarón del huevo en sí está compuesto de calcita, es decir, es una forma cristalina del carbonato de calcio, que es lo que tenemos aquí como CaCO3. Si se fijan, pues esto sería una molécula, ¿no? Que está compuesto por diferentes elementos. El Ca, que es el calcio, el C, la C mayúscula, que es el carbono, y el oxígeno, la mayúscula, perdón, y la O mayúscula, que es oxígeno, ¿sí? Entonces, uno puede decir, bien, nosotros empezamos a hablar de que el cascarón se formaba a partir del calcio, pero aquí pues ya estamos hablando de carbonato de calcio, ¿verdad? No únicamente del calcio.
Entonces decimos, bueno, ya dijimos que la gallina puede obtener ese calcio a partir de la dieta y si está baja en su dieta de calcio, entonces va a empezar a remover ese calcio de sus huesos, que en sus huesos el calcio está en forma de fosfato de calcio. Ahora, bien, ¿de dónde podrá obtener la gallina el ion carbonato, que es el CO3-2? Pues bien, tanto el calcio como el CO3 suelen ser transportados por la sangre a la glándula del cascarón, es decir, en la gallina tienen que ir viajando a través de la sangre esos elementos, esos iones, y entonces al momento en que se puedan unir van a formar un sólido y se van a precipitar y van a formar parte del cascarón. Entonces, el proceso de calcificación decimos que es un proceso de precipitación y se explica en la siguiente reacción. El calcio, que es un catión, porque está cargado positivamente, ¿verdad? Con ese+2, el calcio se va a encontrar circulando en la sangre de manera acuosa. De esa misma manera lo va a hacer el ion carbonato, que es el CO3. Sin embargo, a la hora en que esos dos elementos o dos iones interactúan, pueden formar carbonato de calcio, es decir, CaCO3. Y eso ya va a tener una forma sólida, que por gravedad pues va a tender a precipitarse y es lo que va a formar el cascarón. En la sangre, los iones calcio libres están en equilibrio con los iones calcio unidos a las proteínas. ¿Qué quiere decir? Que en la sangre el calcio puede viajar unido a proteínas o bien como un calcio solito que va viajando por el medio acuoso de la sangre. Conforme los iones calcio libres son captados por esta glándula, el calcio unido a proteínas se disocia para resustituirlos. Esto es, conforme el calcio que está solito se va conjuntando o va interactuando con el carbonato, va formando el cascarón del huevo. Entonces, el calcio que queda solo, libre en la sangre, pues va disminuyendo. Por lo tanto, el calcio que está unido a proteínas tiene que ir liberándose para mantener la cantidad de calcio libre en su estado normal. Luego, si ustedes se fijan, yo les dije, para poder formar el cascarón necesitamos tanto de calcio como CO3. Ya vimos de dónde viene el calcio. Les digo que es de la dieta o que es de la remoción de los huesos, ¿no? De las aves. Ahora, ¿de dónde viene el ion carbonato? El CO3-2, ¿sí? Ese va a provenir del metabolismo de la respiración. Es decir, los iones carbonato, el CO3-2, necesarios para formar el cascarón del huevo, provienen del metabolismo secundario. El CO2, conocemos como dióxido de carbono, producido durante el metabolismo, se convierte en bicarbonato, ¿sí? En H2CO3 por acción de la enzima anidrasa carbónica. ¿Qué quiere decir esto? Que ese CO2 que nosotros cuando respiramos es lo que exhalamos, al igual que las aves, ese CO2 gaseoso al momento de que interactúa con el agua que está en medio líquido, va a actuar sobre ellos una enzima que se llama anidrasa carbónica. Esa enzima lo que hace es que ayuda a la unión de estas dos moléculas. ¿Para qué? Para que se forme el ácido carbónico, ¿sí? El H2CO3. Ese ácido carbónico se puede ionizar por diferentes etapas para formar iones carbonato. ¿Qué quiere decir esto? Que ese H2CO3 puede descomponerse en ion hidrógeno y en HCO3 y luego este HCO3 que queda aquí puede descomponerse en ion hidrógeno más CO3 que será el carbonato que se una con el calcio para formar carbonato de calcio y así la cáscara del huevo en las aves. Luego, como los pollos no transpiran, deben jadear para regular su temperatura. Cuando jadean, están exhalando más CO2 del cuerpo del pollo que en la respiración normal. ¿Eso cuándo puede suceder? Pues cuando están en climas muy cálidos o que tienen una alta humedad, pues los pollos empiezan a jadear más. Con ese jadeo están exhalando más CO2
¿Qué significa eso? Que en su organismo queda menor cantidad de este CO2, por lo tanto, habrá menor cantidad de ácido carbónico, que habrá menor cantidad a final de cuentas de carbonato. Por lo tanto, si no tenemos la suficiente cantidad de carbonato, no se va a poder producir un cascarón de huevo, ¿sí? Entonces, es por esto que decimos que este mecanismo, o sea, este mecanismo que tenemos aquí, cuando el CO2 está en menor cantidad dentro del cuerpo, va a desplazar esta reacción hacia la izquierda de la reacción, ¿sí? El equilibrio lo desplaza hacia la izquierda, con lo que disminuye la concentración de iones CO3 disueltos y los cascarones del huevo son más delgados. Es decir, las aves que se encuentran en medios ambientes con altas temperaturas o con alta humedad donde jadean más, la cantidad de CO2 que está en su organismo va a disminuir. Esa disminución de CO2, ¿cómo repercute? Porque no se va a formar este ácido carbónico y por lo tanto no obtendremos carbonato. A la hora que tenemos una disminución de carbonato, obviamente la formación de carbonato de calcio, que es de lo que está constituido el cascarón, pues se va a ver disminuida la formación de ese carbonato de calcio. Por eso los cascarones de los huevos serán más delgados. Inclusive puede llegar un momento en el que ya no ponga la gallina, ¿no? Ya no se pueda formar ese cascarón del huevo. Entonces, para remediar esta situación o este problema, lo que se hace es que en climas cálidos a los pollos se les da de beber agua carbonatada, ¿sí? Es decir, les vamos a dar agua y dentro del agua pues va a ir CO2 disuelto. ¿Para qué? Para aumentar las concentraciones de CO2 de los líquidos corporales del pollo y de esa manera entonces esta reacción se vea favorecida hacia la derecha para que haya formación de ácido carbónico y de ese ácido carbónico nosotros podamos obtener carbonato, ¿sí? Entonces, si se fijan, esto es una aplicación de la química tal cual, pero en el caso de la zootecnia. Si nosotros vemos que podamos tener a lo mejor en un sistema de producción de gallinas ponedoras, a lo mejor hay una situación de ese tipo, pues podemos analizarla por esa parte, ¿no? Si el medio ambiente de donde está la nave, pues esté con la temperatura adecuada. Si no, pues hay que suplementar también de calcio, hay que suplementar con CO2 para ver que las gallinas o las aves estén en sus mejores condiciones para poder seguir produciendo esos huevos, ¿sí? Entonces, así como yo les expliqué esta aplicación de la química en la zootecnia, quiero que ustedes de tarea investiguen una aplicación de la química en producción animal. Yo lo hice explicándoles la formación de un cascarón de huevo, pero ustedes pueden hacerlo en cualquier área en producción animal. Por ejemplo, tal vez a alguien se le ocurra, pues yo quiero ver cómo es que utilizan los conservadores, cómo se hace para que los alimentos duren más, ¿no? Cuando vienen empacados. ¿Qué es lo que se utiliza para que duren más? O a lo mejor alguien una aplicación en reproducción, pues que si utilizan tal cosa para preservar en mayor tiempo el semen, ¿no? No sé, en el caso de alguna lechería, qué es lo que está sucediendo en la elaboración a lo mejor de quesos, en la elaboración de cajeta, en la elaboración de chorizo, en la conversión, no sé, de carne a músculo, ¿no? Entonces, su tarea es que para el lunes 31 de agosto, en equipos de 3 personas, por favor, busquen una aplicación de la química en producción animal y lo van a explicar como yo les expliqué la formación del cascarón del huevo con la ayuda de algunas diapositivas. Máximo 6 diapositivas por equipo, sin contar la portada. Aquí, obviamente, pues no me van a poder exponer de manera oral su trabajo. Lo que vamos a hacer es que ustedes van a preparar una presentación de PowerPoint. La primera diapositiva va a ser la portada, en el cual pues van a escribir el nombre de su tema y el nombre de todos los integrantes del equipo, así como el logotipo de la facultad y el de la UASH, ¿sí? Luego,
Sus diapositivas, que van a ser máximo 6, ahí me van a explicar su aplicación de la química en producción animal. Es importante mencionarles que no deben saturar las diapositivas de texto, pero también deben de tener en cuenta que no únicamente van a poner imágenes. ¿Por qué? Porque como ustedes no van a estar presentes para explicarle el tema, en este caso a mí, entonces yo debo entender completamente su tema simplemente con el hecho de revisar su presentación. Entonces, deben de tener cuidado a la hora de elaborar su presentación para que quede claro lo que quieren transmitir y les digo que no saturen todo de texto. Si tienen que poner pues bastante información, se pueden ayudar a lo mejor de algunos diagramas, algunos esquemas que hagan para que no se vea tan monótona su presentación y que pues tenga ciertos colores, que sea agradable a la vista, y que se pueda entender todo esto. Ese documento de PowerPoint, por favor, lo van a guardar en formato PDF y lo van a subir a la plataforma. A más tardar para el lunes 31 de agosto a la medianoche. ¿Sí? Les voy a abrir ahí un espacio en la plataforma para que puedan subir esa tarea. Esta será su primera pues tarea, ¿verdad? Sé que pues muchos de ustedes no se conocen, entonces me van a decir, ¿cómo vamos a hacer equipos de 3 personas? Ustedes organícense y el chiste es que me tienen que mandar ese trabajo en equipos de 3 personas. Mándense mensajes por la plataforma o ahí pueden decir quién quiere formar parte de mi equipo y ya se ponen en contacto ustedes, por favor. Entonces, esa será su primer tarea, espero quede claro y si no, pues por favor me mandan correo o me mandan mensaje aquí por la plataforma. Con esto lo que pretendo es que ustedes vean que la química se aplica en cualquier ámbito de la vida y en el caso de zootecnia pues no es la excepción, ¿no? Nosotros podemos aplicar en específico la química en ciertas áreas aquí de zootecnia. Por ejemplo, yo aquí pues en el caso de la formación del cascarón del huevo, ¿dónde estamos aplicando la química? Pues en el hecho de decir que tenemos un ion que es el calcio y luego tenemos otro ion que es el carbonato y se van a unir y van a formar carbonato de calcio, ¿sí? Luego, es importante también que vean esto. ¿Cómo es posible que a partir del CO2 y del agua se forme el ácido carbónico? Es gracias a una enzima, que es la anhidrasa carbónica. Las enzimas son muy importantes en los organismos vivos porque son las que le ayudan a realizar esas reacciones metabólicas, esas reacciones bioquímicas que tienen lugar dentro de los organismos vivos. Si no existiera la anhidrasa carbónica, esta reacción duraría mucho tiempo para que pudiera suceder. De hecho, se dice que si las enzimas no existieran, las reacciones metabólicas que suceden o que se llevan a cabo en el interior de los organismos vivos durarían tanto tiempo que serían incompatibles con la vida, es decir, nos moriríamos antes de que se terminara de hacer esa reacción química, ¿sí? Entonces la química la tenemos aquí en las reacciones, la tenemos en el hecho de que pues está participando aquí una enzima, ¿sí? Entonces, de esa manera es como nosotros estamos aplicando la química en la zootecnia. Entonces, por favor, les pido se esmeren en esa primer tarea. Ahora sí, vamos a comenzar pues con la revisión de los conceptos generales de la materia de química. Lo primero que tenemos que tener bien en claro es ¿qué es química? ¿Sí? ¿Cuál es la definición de química? Porque mientras nosotros no tengamos en claro qué es química o para qué nos sirve la química, pues no vamos a saber ni en dónde estamos, ni qué es lo que queremos estudiar, ni nada, ¿sí? La química es la ciencia que se encarga del estudio de la materia y de los cambios que experimenta la materia, ¿sí? Entonces, en todo lugar y en todo momento donde haya materia, ahí será susceptible del estudio de esa propiedad mediante la química. La química se va a interrelacionar con otras materias, como cuáles, como con la biología, la física, la geología o la ecología. En el caso de la biología, ¿cómo se pueden conjugar o cómo pueden estudiarse juntas, ¿no? Biología y química, ¿por qué se relacionan entre sí? Pues como lo vimos ahorita.
hay química dentro de los organismos vivos y entonces ahí pues se tiene que estudiar qué reacciones suceden dentro de esos organismos vivos, ¿sí? En el caso de la física, pues en ocasiones nosotros necesitamos ciertas condiciones físicas para poder llevar a cabo una reacción química. Por ejemplo, en ocasiones uno puede decir, si tú pones a reaccionar este ácido con esta base, pues a lo mejor no pasa nada. Pero si la pones a una temperatura de 50 grados centígrados con una humedad relativa, no sé, de cierta cantidad, entonces sí va a suceder esa reacción química. Ahí estamos hablando de propiedades físicas, que es la temperatura y la humedad. De esa manera se pueden relacionar. En el caso de la geología cómo se relaciona con la química, porque las rocas, pues hay muchas que están constituidas de diferentes minerales. Y esos minerales, pues son aniones o cationes que también son parte o son susceptibles a estudiarse mediante la química. En el caso de la ecología, desde el hecho de que estamos hablando que ecología pues tiene que ver con organismos o factores bióticos y abióticos, entonces estamos hablando que hay materia y que hay materia viva y materia inanimada. En la materia viva ya dijimos que como se dan reacciones químicas al interior de los organismos vivos, pues entonces ahí pues está jugando un papel la química, ¿sí? Ahora, ¿qué aplicaciones tiene la química? La química se puede aplicar en toda la vida, en todo lugar donde haya materia, pues es susceptible de estudiarse mediante la química. Por ejemplo, en el caso de la salud y la medicina, ¿dónde podemos encontrar química? En los medicamentos, cómo los elaboran, en las anestesias, en las vacunas, por ejemplo, ahorita que tenemos la contingencia sanitaria, pues lo estamos viendo en sustancias que utilizamos para desinfectar superficies, ¿verdad? Que ya ven que luego también han salido mucho que el cloro es muy bueno para desinfectar, pues sí, pero todo con medida, igual para el virus, pues a lo mejor no es tan efectivo el cloro como algunas otras sustancias desinfectantes, ¿sí? En el caso de la energía y en el ambiente, ¿dónde se aplica la química en este campo? Pues en las principales fuentes de energía como es el petróleo, el gas natural, el carbón, para hacer las celdas fotovoltaicas, ¿verdad? ¿De qué están hechas esas celdas? Pues tiene que ver con la química. En el caso de, bueno, aquí donde dice energía y ambiente, pues también podemos decir que en el caso de la gasolina, ¿no? Es un derivado del petróleo, entonces pues están obteniendo de ahí la gasolina, que es, digamos, la fuente de alimentación de los motores de combustión interna, ¿no? También en el caso de, por ejemplo, en tiempo de frío, los calentones de leña, o sea, la leña pues sufre un cambio químico a la hora de hacer combustión, ¿no? Porque al final de cuentas únicamente queda la ceniza, pero en un inicio pues no era el componente original de esa leña, ¿sí? Luego, en materiales y tecnología, pues podemos aplicar la química en polímeros, en cerámica, en recubrimientos, en chips de silicio en computadoras, en los celulares. En el caso de también donde ustedes menos piensen que hay química, y hay química. Por ejemplo, en el caso de lo que conocemos comúnmente como acetona, ¿no? Que es removedor del barniz de uñas, con lo que nos pintamos las uñas, pues casi siempre las mujeres, aunque también pues los hombres pueden aplicarse esmalte, ¿no? Eso ahí estamos utilizando la química, estamos removiendo, ¿sí? En el caso de los alimentos y la agricultura, que es donde nosotros entraríamos, pues alguna aplicación puede ser en el uso de fertilizantes o de plaguicidas, o bien también para utilizar ciertas sustancias como conservadores de alimentos. Por ejemplo, las cosas que vienen enlatadas, generalmente, ¿cuál es el conservador que ayuda? Pues para que no se echen a perder tan fácilmente esos alimentos, ¿no? En el caso a lo mejor de cosas ya empacadas que vienen o al alto vacío o en otras sustancias a lo mejor que vienen ya procesadas, que es lo que se utiliza para evitar
que se echen a perder tan fácil o que las bacterias vayan a atacar esos alimentos tan fácil, ¿no? Entonces, si se fijan, la química está presente en muchos ámbitos de nuestra vida diaria. Esto quiero que lo hagan como ejercicio, pero ustedes en su cuaderno a lo mejor que anoten 20 actividades que hacemos cotidianamente y que en ellas estén involucradas la química. Por ejemplo, cuando abrimos un aguacate y lo dejamos así expuesto al aire libre, ¿qué le pasa al aguacate? Una papa también, si ustedes la pican y la dejan así expuesta al aire libre, ¿qué le pasa? Una manzana. Y esas son cosas como rutinarias, todos los días las hacemos y todos los días los observamos, pero como ya son muy cotidianos, ya ni siquiera les ponemos atención, ¿no? O por ejemplo, que si hay gente que dice, no, es que si vas a hacer guacamole, échale unas gotitas de limón para que no se haga negro el aguacate. O sea, ahí también qué está sucediendo o qué estamos aplicando de la química en nuestra vida diaria, ¿sí? Otros conceptos que tenemos que tener muy en cuenta para poder ahondar más en esta materia, pues bueno, valga la redundancia, ¿verdad? Si decimos que la química es la ciencia que se encarga del estudio de la materia y de sus cambios, pues tenemos que saber qué es materia. Materia es cualquier cosa que ocupa un lugar en el espacio, por lo tanto tiene masa. La materia es cualquier cosa que se pueda ver y tocar, o inclusive puede que no se vea y no se toque, pero al momento de ocupar un lugar en el espacio es materia. Por ejemplo, si nosotros hablamos de agua, el agua es materia. El suelo en sí es materia, o sea, la que normalmente conocemos como tierra. Nada más que su nombre correcto es suelo, ¿sí? El nombre de tierra es del planeta, todo lo demás es suelo. Los árboles son materia. El aire, aunque no lo podamos ver, es materia. El aire, por ejemplo, mucha gente que luego piensa que el aire es oxígeno en su mayoría, sin embargo no es así. El aire es una mezcla de gases que está compuesto principalmente por nitrógeno y también contiene oxígeno y otros gases como monóxido de carbono o CO2, ¿sí? O dióxido de carbono. Entonces, la materia es cualquier cosa que ocupe un lugar en el espacio y por lo tanto tiene masa, ¿sí? Luego, ¿qué es masa? Es una cantidad mesurable de materia. ¿Qué significa la palabra mesurable? Medible. Es una cantidad que yo puedo medir de materia. Por ejemplo, cuando uno va a la tienda y dice, deme 1 kilo de frijol, pues eso es, la masa es 1 kilo, ¿sí? La materia pues son los frijoles. Pero también pues ahí puede intervenir el aire, la bolsa, los frijoles en sí, ¿sí? Entonces, es importante tener claro qué es materia y si la materia es susceptible de ser estudiada por la química, entonces cualquier cosa que sea materia puede ser estudiada por la química. Luego, ¿qué es una sustancia? Una sustancia es una forma de materia que tiene una composición definida, es decir, que es constante y tiene propiedades características, por ejemplo, el agua, el azúcar, el oro, el oxígeno. ¿A qué nos referimos con que tiene una composición definida? Si yo digo que el agua es una sustancia, yo sé que la fórmula química del agua siempre es H2O. ¿Qué significa? Está conformada por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Si yo ahí le cambio y yo digo, no, pues ahora quiero que esta sustancia tenga 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, entonces ya tenemos una fórmula que es H2O2 y por lo tanto eso ya no es agua, ¿sí? Porque el agua siempre tiene que ser H2O. Está compuesta por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Entonces, si yo tengo H2O2, ya no estoy hablando de agua, estoy hablando de peróxido de hidrógeno, lo que conocemos como oxigenada, ¿sí? A eso nos referimos con que una sustancia es una forma de la materia que tiene una composición definida y propiedades características. Luego, en ocasiones nosotros hablamos de mezclas.
Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias, en la cual las sustancias conservan sus propiedades características. Por ejemplo, el aire es una mezcla que está compuesto por todos esos gases que les dije, nitrógeno, oxígeno, CO2, monóxido de carbono. Sin embargo, yo a partir de esa mezcla puedo separarla a lo mejor en esos componentes, y cada uno de esos componentes pues tiene propiedades características. Una mezcla es una bebida gaseosa, es la leche, es el concreto. Esas mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas dependiendo si puedo saber o no qué componentes la están formando. Una mezcla homogénea pues es la composición, es donde una mezcla es un conjunto, digamos, de sustancias en donde yo no puedo dilucidar cuáles son los componentes que la conforman, ¿sí? Es una mezcla homogénea, es aquella en la cual la composición de la mezcla es la misma en toda la solución. Por ejemplo, cuando yo disuelvo azúcar en agua, pues a lo mejor esa mezcla se ve un poquito amarilla, pero yo de ahí en más, yo no veo nada más, ¿sí? Entonces es una mezcla homogénea porque no puedo distinguir los componentes que la forman. En cambio, en una mezcla heterogénea, pues yo sí puedo distinguir los componentes que la forman, porque la composición de la mezcla no es uniforme. Por ejemplo, arena con virutas de hierro, o bien una ensalada. En una ensalada yo puedo ver, pues tiene lechuga, tiene tomate, tiene diferentes componentes y los puedo distinguir. Entonces, eso también es importante que lo sepan. Cualquier mezcla se puede formar y volver a separar en sus componentes puros por medios físicos sin cambiar la identidad de dichos componentes, ¿sí? Luego, tenemos también que dentro de la química pues podemos observar, vamos a estudiar la materia y los cambios que sufre la materia, ¿no? Pero esos cambios tienen que ser cambios químicos, es decir, cuando esa materia o esa sustancia se transforma cambiando su estructura molecular y sus enlaces, adquiriendo propiedades distintas, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, podemos tener cambios físicos y cambios químicos. Cuando su estructura molecular es la misma, aunque su forma se ve alterada, hablamos de un cambio físico, pero cuando esa sustancia altera su estructura molecular, entonces estaremos hablando de un cambio químico. Por ejemplo, aquí tenemos algunos procesos, los cuales hay que clasificar si son cambios físicos o cambios químicos. Cuando hablamos de la oxidación de un metal, estamos hablando de un cambio químico, porque lo que está sucediendo es que ese metal está reaccionando con el oxígeno y está formando una molécula diferente a el metal solito, ¿sí? La sublimación del yodo es un cambio físico, porque la sublimación es únicamente un cambio de estado de la materia, ¿sí? Ahí no estoy modificando nada de la estructura molecular del yodo. Yo tenía yodo y al último me voy a quedar con la misma estructura molecular del yodo. En el caso de la combustión de la madera estoy hablando de un enlace químico, porque yo empiezo con madera, con celulosa, y luego después de que se lleva a cabo la combustión me voy a quedar únicamente con ceniza, con CO2, con los restos inorgánicos, ¿sí? En el caso de la digestión de alimentos estoy hablando de un cambio químico, porque yo a lo mejor en un inicio pude haberme comido, no sé, carne de res. Entonces a la hora a la que yo estoy masticando, yo voy a empezar, se van a empezar a degradar esas moléculas de la carne de res hacia aminoácidos. Conforme vayan viajando más por mi tracto gastrointestinal, pues voy a empezar a deshacer o voy a empezar a desdoblar esas biomoléculas. En el caso de los rumiantes, si yo estoy hablando que están pastando, en un principio pues vamos a tener celulosa, pues vamos a tener fibras, ¿no? Entonces, ahí cuando empiezan a rumiar, pues empiezan a masticar, a triturar.
Mientras esté masticando únicamente o se esté moliendo, pues podemos decir que es un cambio físico. Pero como actúan algunas enzimas que ya se tienen en la saliva del animal, entonces eso ya está actuando internamente o molecularmente sobre el pasto. Por lo tanto, estamos diciendo que hay un cambio químico y es lo que sucede en la digestión de alimentos. En el caso de la fotosíntesis, también estamos hablando de un cambio químico. ¿Por qué? Porque las plantas, a partir de agua, luz solar y CO2, y mediante un conjunto de enzimas que ellas poseen dentro del cloroplasto, pueden producir a partir de eso glucosa. Entonces ahí pues vemos que se puede modificar esa estructura molecular que en un inicio era únicamente CO2, agua y luz, y se llega a convertir a glucosa. En el caso de la respiración, también estamos hablando de un cambio químico, porque nosotros inspiramos oxígeno y expiramos CO2, ¿sí? Entonces ahí está sucediendo un cambio químico, un cambio en estructura molecular. En el caso de la serrín de la madera, pues estamos hablando únicamente de un cambio físico, porque yo la madera de tenerla de una forma la voy a pasar a otra. Otras definiciones importantes que tenemos que tener en cuenta es ¿qué es un elemento? Un elemento es una sustancia que no se puede separar en sustancias más simples por métodos químicos. Se representa mediante símbolos o letras por conveniencia. La primera es mayúscula, pero la siguiente siempre será minúscula. ¿Dónde tenemos ahí todos los elementos que hasta ahorita se conocen? Pues en la tabla periódica. ¿Sí? Un elemento será el oxígeno, el nitrógeno, el oro, la plata, el hierro, el zinc, entre otros. Luego, cuando empiezan a interactuar, ciertas moléculas pueden dar origen a compuestos. Un compuesto es una sustancia formada por átomos de dos o de más elementos unidos químicamente en proporciones definidas. A diferencia de las mezclas, los compuestos solo pueden separarse en sus componentes puros por medios químicos, ¿sí? Un compuesto bien podemos estar hablando que puede ser el ácido nítrico, que su fórmula es HNO3. Está conformado por hidrógeno, por nitrógeno y por oxígeno. Entonces ahí pues hay una mezcla de un átomo de hidrógeno, uno de nitrógeno y 3 de oxígeno. Ese es un compuesto. Es una sustancia formada por átomos de dos o de más elementos que están unidos químicamente en proporciones definidas, ¿sí? Yo para poder separar ese ácido nítrico lo tuviera que separar por métodos químicos, no por métodos físicos, como era el caso de las mezclas, ¿no? Entonces, yo puedo organizar la materia, la puedo clasificar con base en este diagramita. Yo puedo decir que la química es la ciencia que estudia la materia y los cambios que sufre la materia. Dijimos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa. Esa materia yo la puedo encontrar como mezclas o como sustancias puras. Esas mezclas las puedo separar en sus componentes originales mediante métodos físicos y de esa manera voy a obtener sus sustancias puras. Dentro de las sustancias puras yo puedo tener elementos o puedo tener compuestos. Los compuestos, para yo poder obtener los elementos que los originaron, pues los tengo que hacer pasar por métodos químicos. Y las mezclas, yo puedo tener una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea, dependiendo si se pueden observar o no los componentes que la conforman. Si la composición de la mezcla es uniforme, entonces estaré hablando de una mezcla homogénea. Si no es uniforme y puedo distinguir los elementos que la componen, será entonces una mezcla heterogénea, ¿sí? Ahora, pues empezamos a hablar de lo que es química, que es la materia, que está conformada por átomos y que a lo mejor esos átomos van a formar moléculas, ¿no? Las moléculas, pues son estas. Las moléculas son sustancias que están constituidas de dos o más átomos y podemos estar hablando que están interaccionando átomos del mismo elemento o diferentes elementos, ¿sí? En este caso, los ejemplos que les pongo son moléculas
conformadas por átomos del mismo elemento, como es el caso del oxígeno. Las moléculas del oxígeno siempre vienen viajando en pares, en dos átomos de oxígeno, como se observa aquí, al igual que el nitrógeno. El nitrógeno gaseoso existe únicamente como nitrógeno 2. Es muy difícil encontrar un átomo de nitrógeno viajando solito, al igual que el oxígeno o que del hidrógeno. Por lo general los vamos a encontrar así, en pares. Siempre vienen viajando en átomos de 2. Sin embargo, pues así como hay moléculas que únicamente están conformadas por un mismo elemento, también tendremos moléculas en las cuales pues interactúan átomos de diferentes elementos, como es el caso del agua o del ácido nítrico que les platicaba ahorita, que está conformado por un átomo de hidrógeno, uno de nitrógeno y 3 de oxígeno. En el caso del agua estamos hablando que se conforma por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, ¿sí? Entonces, una molécula, ¿cómo la definimos? Como un agregado de por lo menos 2 átomos en una colección definitiva que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas. Esas fuerzas químicas que los mantienen unidos es lo que conocemos como enlaces químicos. Pueden contener átomos del mismo elemento o átomos de 2 o más elementos, siempre en una proporción fija, es decir, lo que les comentaba del agua. Para tener una molécula del agua siempre debe haber un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Si yo aquí ya le agregara otro átomo de oxígeno, entonces ya no estoy hablando del agua, estoy hablando de una molécula de otro compuesto que sería el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Hay moléculas así, tan chiquitas como puede ser el oxígeno molecular, el nitrógeno, el hidrógeno, o bien moléculas súper grandes como es el caso de la celulosa. La celulosa nosotros lo vamos a encontrar en las paredes de las células vegetales, ¿sí? En los pastos tienen celulosa. Por ejemplo, los granos de maíz, la cutícula tiene celulosa. Nosotros los humanos no somos capaces de degradar la celulosa. ¿Por qué? Porque no tenemos enzimas, que son celulasas, para degradar esos componentes. Por eso, cuando comemos elotes, la cutícula no la podemos digerir y así como entra de esa forma, pues de esa forma va a salir, ¿sí? Tenemos otras moléculas un poco más pequeñas que la celulosa, pero más grandes que el oxígeno molecular o que el agua, como es el caso de la molécula de la glucosa. Yo creo que la mayoría pues conocemos la molécula de la glucosa, ¿verdad? Sabemos que es un monosacárido, que es el más común. Si esas moléculas de glucosa se unen varias, de cierta manera van a dar lugar a la celulosa, ¿sí? Que les digo, es lo que forma la pared celular de células vegetales, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos otra definición más, que son los iones. ¿Qué es un ion? Un ion es un átomo o un grupo de átomos que tienen una carga neta positiva o negativa. El número de protones y neutrones del núcleo de un átomo permanece igual durante los cambios químicos comunes, pero se pueden perder o ganar electrones cargados negativamente. Cuando una molécula ha perdido uno más electrones a partir de un átomo neutro, entonces decimos que se va a formar un catión, es decir, una molécula con carga neta positiva. Se dice que tiene carga neta positiva porque perdió una carga negativa. Cuando una molécula gana uno más electrones, entonces estaremos hablando de un anión. Un anión es un ion con carga neta negativa. Cuando decimos que tienen carga neta negativa, es que tienen, cuando es nada más la rayita menos, es que tienen un electrón de más. Cuando tenemos un menos 2, es que tienen 2 electrones de más, ¿sí? Cuando tenemos un más 2, estamos hablando de un catión, pero estamos diciendo que si nosotros les agregamos 2 electrones ahí, su carga negativa sería, su carga neta, sería 0, ¿sí? Ya se equilibrarían las cargas positivas con las cargas negativas. Entonces, un ion es un átomo o un grupo de átomos que tienen una carga neta positiva o negativa. Los iones que tienen carga neta positiva los conocemos como cationes y los que tienen carga neta negativa los conocemos como aniones.
¿sí? ¿Y qué importancia tienen los iones en los organismos vivos? Pues bien, aquí tenemos un ejemplo en el cual pues esos iones tienen mucho que ver con los estímulos nerviosos del sistema nervioso, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las vacas lecheras, las vacas, o bueno, de una vaca, supongan ustedes, aunque no sea de leche, una de carne, pero que haya parido y que tenga un becerro, esta vaca pues responde a estímulos nerviosos para la bajada de la leche, ¿sí? Ese estímulo nervioso puede ser que empiecen a masajearle la ubre antes de que la vayan a ordeñar. Puede ser que vea a su ternero, bueno, que vea a su becerro, perdón. Luego, también puede ser el hecho de que el becerro empiece a succionar su glándula mamaria o que ella identifique el sonido de la máquina de ordeño, eso despierte en ella estímulos nerviosos. Esos estímulos van a viajar gracias a que las células tienen iones en su interior. Y entonces a la hora en que se cambia la cantidad de iones que tienen, activa a las células nerviosas. Se dice que generan un potencial de acción y se va a despolarizar la membrana. Eso hace que ese impulso nervioso que se generó aquí o en sus ojos o en sus oídos, en los oídos por haber escuchado la máquina de ordeño, en los ojos por haber visto el becerro o mediante el tacto, algo que ella sintió dentro en la glándula mamaria, eso hace que se disparen estímulos nerviosos y entonces eso llega a su cerebro y en su cerebro entonces ya ahí se conecta con el sistema endocrino y dice hay que liberar oxitocina. ¿Para qué? La oxitocina le va a ayudar a las contracciones de los miocitos en glándula mamaria, que son células de los músculos. ¿Para qué? Para que ayude a la bajada de la leche y de esa manera pueda empezar la ordeña, ¿sí? Esto es importante porque si no existiera ese impulso nervioso, sería mucho más difícil la bajada de la leche de las vacas, de las hembras. ¿Y ese estímulo nervioso cómo es que se da? Pues bien, en las células de los organismos vivos tenemos que pues van a estar conformadas por membranas plasmáticas, ¿no? Supongan ustedes que esto que está aquí como en cremita es una célula. Aquí donde dice intracelular es el contenido, lo que está dentro de la célula, lo que conocemos comúnmente como citoplasma o citosol. Y lo que tenemos aquí es la membrana celular. Lo que tenemos de este lado en azulito pues es el lado extracelular, lo que está fuera de la célula, ¿sí? Lo que podemos observar aquí es que en el interior de los organismos vivos hay medios líquidos y en esos medios líquidos, que pues principalmente somos agua, se encuentran esos iones. Esos iones, pues como les decía ahorita, son átomos que tienen cargas eléctricas, pueden ser negativas o positivas. Si hablamos de un ion con carga eléctrica positiva, estamos hablando de un catión. Si hablamos de un ion con carga eléctrica negativa, estamos hablando de un anión. Entonces, esto es importante. Cuando una célula se encuentra en reposo, es decir, que no hay cambio de nada, en el medio ambiente extracelular hay una mayor cantidad de iones sodio, o sea, hay más sodio afuera que adentro de la célula. Luego, en el interior en la célula, el catión que se encuentra en mayor concentración es el potasio, ¿sí? Hay más potasios adentro que afuera. El anión que se encuentra en mayor concentración en el medio ambiente extracelular es el cloro, es decir, hay más cloro afuera que adentro, ¿sí? Y aquí adentro también vamos a tener moléculas con carga negativa que van a ser aniones, algunas proteínas. Mientras esto se siga respetando, las células se dice que están en reposo. Pero cuando hay un flujo de sodio mayor hacia el interior y entonces en el interior de la célula hay un aumento de la concentración de iones sodio y hay una disminución de la concentración de iones potasio, se dice que esta membrana se va a activar y se va a despolarizar. A la hora que se despolariza, empieza a viajar un impulso eléctrico, un impulso nervioso, que es lo que hace que se activen las neuronas y que ese impulso nervioso llegue rápidamente hasta el sistema nervioso central.
El hecho de que viajen tan rápido los estímulos nerviosos, o sea, sí es impresionante. Porque, por ejemplo, como cuando nos pegamos en el dedo chiquito del pie, inmediatamente sentimos y luego nos duele. Es porque esos impulsos eléctricos, esos impulsos nerviosos viajan muy rápido, ¿sí? ¿Y eso se debe a qué? Pues a estos iones que se encuentran localizados en el interior de los organismos, ¿sí? Entonces, aquí hay otro ejemplo más de cómo la química pues está involucrada en esos procesos fisiológicos que nosotros podemos decir de todos los organismos vivos o en particular, pues en este caso en el área zootécnica. Luego, aquí vamos a cambiar un poquito de tema porque vamos a empezar a ver el tema del átomo en sí. Yo no sé si alguien de ustedes se ha preguntado, ¿de dónde proviene la electricidad? O sea, hace muchos años, ¿no?, que se inventó la electricidad, pero ¿cómo es que fluye la electricidad? ¿O por qué está presente la electricidad? Si no hubiera electricidad, pues para empezar no pudiéramos tener las clases virtuales, ¿no? Porque no podíamos encender la computadora, los celulares a lo mejor, pues no, ¿cómo los cargaríamos? El internet, ¿verdad? Si no tuviéramos electricidad, pues muchos de los avances tecnológicos que hay ahorita no se pudieran llevar a cabo. Pero no sé si alguien se ha preguntado de dónde proviene la electricidad o por qué, a qué se debe la electricidad. O tal vez cómo se producen los relámpagos. Porque, o sea, nosotros sabemos cuando empieza a llover o cuando va a querer llover, relampaguea. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se ve como un rayo de luz en el cielo? O sea, ¿a qué se debe eso? ¿Sí? Pues bien, tanto la formación del relámpago como la manera en la que funciona la electricidad se debe al flujo de electrones que hay en los átomos, ¿sí? Y tal vez alguien pueda decir, bueno, ¿y dónde están los electrones? ¿O qué es un electrón? Porque pues siempre nos dicen, se debe al flujo de electrones, o sea, ¿los electrones caminan o cómo? ¿Sí? Entonces, para responder esa cuestión o esas preguntas, debemos de abordar el tema del átomo. ¿Cómo está constituido ese átomo? ¿Sí? Ese átomo primero hay que definirlo. ¿Qué significa átomo? Un átomo es la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química formado por partículas subatómicas que son electrones, protones y neutrones, ¿sí? Pudiéramos decir que la materia está conformada de átomos. Sin embargo, alguien puede decir, pero no es igual, por ejemplo, una manzana está conformada de materia. Y luego, un ladrillo también. Sin embargo, uno dice, pues a pesar de que la manzana y el ladrillo tengan materia, pues no es igual. O sea, yo no estoy diciendo, fíjate, son exactamente iguales porque tienen las mismas características. Pues no, eso se debe a que cada uno está compuesto de diferentes átomos, ¿sí? De diferentes elementos. Esos elementos, pues, digamos, su unidad básica será un átomo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a empezar a hablar de la estructura del átomo. Por esta clase vamos a dejar el tema hasta aquí, en la estructura del átomo. Les pido por favor que vean el video que subí ahí a la plataforma, que habla de átomos, elementos, átomos, materia, elementos y bioelementos. Por favor, chéquenlo. Y luego ya en la siguiente clase abordaremos los modelos atómicos, es decir, cómo los diferentes científicos pues trataron de explicarse a ellos mismos cómo es que está constituido ese átomo, cómo está tridimensionalmente esa estructura. Espero que hasta aquí pues todos hayamos quedado claros y que todo haya funcionado bien. Entonces, sin más me despido por este día y nos vemos la clase de mañana.